Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Plan B, su único programa clandestino de la televisión abierta. Hoy seguiremos pues hablando del caso DEA, ¿cómo lo llamamos? El caso El Informante. Y hemos invitado para hablar de los últimos acontecimientos a distinguidos congresistas que esta noche nos darán sus alcances sobre lo que ha ocurrido. Como todo el mundo sabe, el congresista Joaquín Ramírez, secretario general de Fuerza Popular, acaba de terminar una conferencia de prensa hace un rato, en la cual se ha defendido diciendo: lo que pasa es que soy un cholo con plata. Para algunos, los cholos con plata solo pueden ser narcotraficantes o corruptos. Soy un cholo chambeador y lo digo con mucho orgullo. Esa ha sido la defensa del congresista Ramírez. Y esta noche, más adelante en el programa, estará Pedro Espadaro, vocero de Fuerza Popular. Antes hemos invitado a dos congresistas que ya están con nosotros. Ellas son Rosa Mavila, de Acción Popular Frente Amplio, y Carmen Omonte, de Perú Posible. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás, Beto? Hola, Beto. ¿Cómo estás, Rosita? Hola, Carmencita. Bueno, primero pedirle sus primeras impresiones, como dicen los colegas, de esta declaración. Soy un cholo con plata y no me compadezcan. Yo lo soy y no me compadezcas, ¿no? ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido un recurso, ¿no? Que tal vez pueda tener impacto en algunos sectores, pero francamente yo creo que ya no tiene el uso que, con perdón de Carmencita, lo usó mucho, por ejemplo, Alejandro Toledo, ¿no? O sea... Y Acuña también. Y claro, el beneficio de la choledad para victimizarse, ¿no? Y yo creo que el tema no es la choledad, el tema es si hay necesidad de investigar el patrimonio de este señor, sobre todo su patrimonio originario. De otro lado, me ha parecido la conferencia de prensa centrada en el tema de la DEA, ¿no? Y yo me resisto, Beto, a que las investigaciones sobre lavado de activos o sobre narcotráfico en el Perú, que es un estado autónomo, se dirijan pues por las investigaciones que potencialmente pueda haber hecho o no la DEA. Bueno, es que se ha citado en la denuncia del domingo a la DEA como la santa palabra, ¿no? Entonces, de hecho, todos los desmentidos o afirmaciones se hacen mirando hacia la DEA. ¿Qué piensas, Carmen, de esta conferencia? De la conferencia y bueno, de lo que ha venido sucediendo últimamente con respecto a este tema, yo tendría 3 puntos. Por un lado, efectivamente somos una sociedad profundamente racista aún, y lamentablemente, pero ese no es el punto, ese no es el tema de fondo. En segundo lugar, evidentemente existe, y desde la perspectiva de defensa de principios, tenemos todos que defender el principio de inocencia, al debido proceso, a que finalmente todos busquemos no dañar honras, y lo cual es importante. Pero aquí no estamos hablando de cualquier ciudadano, estamos hablando de quienes estamos dentro de un espacio de poder, de un espacio visible, que hemos decidido libremente entrar a la política y por tanto estamos bajo el ojo público y tenemos la obligación de responder ante los ciudadanos. En un país que es actualmente el primer productor de cocaína, que tenemos niveles de lavado, niveles de narcotráfico, de corrupción, pues todos tenemos la obligación de ser claros, de tener gestos fuertes. Yo agradezco siempre a Rosa, por eso la aprecio muchísimo, porque dentro de la comisión que ella presidió, recogió un proyecto de ley mío, el 2013, que buscaba fortalecer la unidad de inteligencia financiera, que lamentablemente casi ninguna bancada, por tanto no se aprobó, la ha mantenido. Es un proyecto que se ha mantenido encarpetado en la Comisión de Economía, y creo que iniciativas de esta naturaleza, más allá de un tema puntual que es importante, que se investigue y finalmente, por el bien del propio partido de Fuerza Popular, se aclare cuanto antes, y que espero que Keiko Fujimori tome las decisiones más convenientes para el futuro de ella, para el futuro del país. ¿Cuál sería una decisión conveniente? ¿Separar a Ramírez? Personalmente considero que hubiera sido lo correcto, inclusive que le nazca al propio Joaquín Ramírez. Evidentemente, como dije en un inicio, tenemos la presunción de inocencia, que es importante. A nadie nos gusta, nosotros no queremos finalmente ser sancionados por la sociedad, a pesar de la posibilidad inclusive de prejuicio, sin que la ley no se defina al final. Pero somos un país con el peso del narcotráfico, con el peso del lavado, y hay que tener gestos importantes. Déjame preguntarte algo puntual, Rosa. Yo sé que tú manejas el tema muy bien y has traído parte del pero en realidad yo quería hablar de la conferencia, Beto, un elemento que a mí sí me preocupa, y que me preocupa por el sesgo que puede tener un gobierno del fujimorismo en el país. La reacción del congresista investigado por la prensa
es una doble reacción. A mi juicio tiene visos de autoritarismo. Es plantear una denuncia ante el órgano de ética de la prensa, que se puede entender, levantando sus propios puntos de vista, pero luego nos ha dicho claramente que iniciará acciones legales contra los responsables del programa emitido, entiendo, por el Canal 4, ¿no? Entonces, mira, nosotras somos congresistas, sabemos que estamos sometidas a la fiscalización de la opinión pública, e independientemente de lo que nos digan, la respuesta no puede ser pues punitiva, tiene que ser, como ha dicho muy bien Carmen Omonte, someterme, pues, si soy tan transparente, tan cholo soy, que he trabajado días y noches para forjar una fortuna más o menos solvente, entonces me someto, pues, investíguenme, pues, ¿no? ¿No es esa la actitud más política? ¿No habría sido ese un gol de media cancha que se anotara el fujimorismo en la actual coyuntura sobre este tema? En cambio, la respuesta es una respuesta autoritaria, ¿no? Juicio dentro y fuera, amenaza al sometimiento al control ético de la prensa. Y a mí me parece que en realidad en democracia, Beto, hay que tener la tolerancia de aceptar, pues sobre todo si eres un actor político, que tienes que ser investigado. Sí, ¿no? sin duda, y también los periodistas tenemos que estar seguros de la información que propagamos. Sí, por supuesto. De hecho, a ver, hasta el día domingo la denuncia parecía alcanzar a la candidata Keiko Fujimori, o por lo menos de esa manera fue presentada. Luego, la DEA, el día de ayer, ha emitido una nota de prensa en la que dice puntualmente que Keiko Fujimori no ha sido ni está siendo investigada por la DEA. Hoy, en el diario Correo, que es un diario del Grupo El Comercio, en la edición de hoy, en la página 3, aparece la versión ofrecida a Correo por la vocera de la DEA, Judith Lambert. Y lo que dice la vocera textualmente es: nosotros nunca mencionamos ningún nombre sobre quién está siendo investigado por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, acá se genera una confusión, porque si la DEA no menciona ningún nombre, ¿de dónde sale la información? ¿No? Siempre preciso y coherente en tus Pero percepciones. es que claro, Beto, porque si esta señora aparecía en una respuesta sin pregunta en el reportaje, diciendo que sí lo estaban investigando y que era una investigación reservada, el periodista Gerardo Reyes le decía, pero ¿esta es una declaración oficial? Sí, pero no escuchamos la pregunta. Entonces, es ahí donde se genera la duda. Y evidentemente, si la DEA tuviera como informante a este ciudadano peruano, estaría en el derecho de decir que no lo es, porque finalmente el informante es secreto, pues, ¿no? Claro. La DEA no va a estar diciendo quiénes son. Pues, Exacto. Eso son es la investigaciones clásica, reservadas, es son el clásico reservadas. mecanismo de interrogatorio de un proceso especial. Correcto, de pero agente si la DEA encubierto, dice no investigamos a Joaquín Ramírez, entonces ¿quién lo Pero- investiga? ¿Rosa Mavila? Beto, es incoherente. Incluso en el caso de Keiko Fujimori no parece muy coherente. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, todos dicen que la DEA nunca da nombres. Esa es la afirmación consolidada. La DEA nunca da nombres en el caso de la existencia de alguna investigación. Luego dicen que por un tratamiento excepcionalísimo que se le habría dado al señor Klimper y por el estatus de candidata a la presidencia, sí van a emitir incluso un documento diciendo que Keiko Que ya lo hicieron el Fujimori- día de ayer. Que ya lo han hecho. Yo Bueno, creo que Rosy, pero eso en sí el es- caso del eso es señor importante aclarar. Ramírez, no queda claro por lo que tú mismo dices, por la naturaleza de la pregunta, qué cosa Y está tampoco diciendo queda la DEA. claro, Rosa, y tú eres investigadora y lo sabes, no queda claro cómo podemos estar seguros de que Jesús Vázquez es en efecto un informante de la DEA. Porque eso, Beto, yo puedo vender ceviche en Miami y salir en la televisión y decir yo soy informante de la DEA. Por eso, Créanme. Beto, lo primero que yo he dicho en ¿Entiendes? esta entrevista Entonces, es que ¿quién da fe? a mi juicio la investigación que se está haciendo al congresista en el Perú, no en Estados Unidos por la DEA, Ujú. sino en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, esa debería ser la principal motivación que nos mueva. Entonces lo como que tú nos estás corriente diciendo, de Rosa, opinión es en que el país. los peruanos, como siempre noveleros, hemos esperado que en Estados Unidos alguien hable, aunque sea un periodista de Univisión, para recién encargarnos del tema cuando tú tenías la investigación antes y nadie te hizo Sin caso. embargo, con precisión, Beto, pues en honor al principio de veracidad, yo no he investigado directamente al ¿Quién ha congresista. investigado? Yo solicité a la Fiscalía que me informe si había o no una investigación al congresista. Y la Fiscalía, ¿sabes cuándo me lo informó? Que sí había,
sin decirme el contenido ni la naturaleza de la investigación de lavado de activos, una semana antes de que culminara el término de funciones de la comisión. Sin embargo, Beto, permíteme darte algunas perlas. En los últimos días yo he investigado al congresista porque me asiste pues mi derecho de fiscalización. ¿En los últimos días? En los últimos días. ¿A partir de la denuncia de Cuarto Poder? Sí, a partir para ver pues Ya. cómo efectivamente pero es el tema patrimonial. ¿Es entonces nueva o es parte de un expediente ya? Es parte de algo que yo había empezado a trabajar. ¿Cuándo? Porque durante la comisión, antes de que en la comisión se decidiera que no podíamos investigar a los congresistas, no, en la comisión de narcopolítica se votó si podíamos o no investigar. Y a mi juicio, de una mala práctica que me hicieron mayoría y yo me quedé en minoría, porque yo sustentaba que sí teníamos derecho a investigar. Como decía Alfredo González, ¿no? Otorongo no come otorongo. Pero mira, Beto, pero Carmencita, permíteme, mira, todos los congresistas al entrar a trabajar como congresistas, declaramos pues qué bienes patrimoniales tenemos, ¿no es cierto? Y mira, es curioso cómo... Y esto abarca bienes en el extranjero también. Bueno, abarca en esta declaración jurada, presentada de un lado al Jurado Nacional de Elecciones y de otro lado a la Contraloría General de la República, hay tremendas contradicciones, Beto. El congresista aparentemente habría dicho que son problemas de formato. Yo no creo, eso en una persona tan inteligente y tan emprendedora. El formulario que les entregan ustedes para llenar dice, enumere usted sus residencias o propiedades en el Perú, pero no va por el lado de Perú o internacional, va por las cifras, Beto. Ante el Jurado Nacional de Elecciones, el señor Joaquín Ramírez declara que tiene bienes patrimoniales del orden de 561.697 soles, cuando hemos entrado hace 5 años a ser congresistas. Medio millón de soles. Ya. Y ante la Contraloría General de la República, declara el 2011 que tenía 3.571.344. O sea, no era 100.000 o 200.000 de diferencia, era 3,5 millones versus medio millón. Entonces aquí obviamente hay necesidad de investigar o no. Hay necesidad, ¿no es cierto? De otro lado, estamos ante la naturaleza de los bienes patrimoniales que él ha declarado. Él ha declarado, Beto, por ejemplo, los siguientes bienes patrimoniales. Asociación Deportiva de Fútbol Profesional. Aparte de UTC, él ha declarado que es miembro del directorio de 4 clubes deportivos, ¿no? Hay bueno, en este momento no tengo el dato, pero son 4. Después tiene una razón social. Pues no es lo mismo ser dueño de la César pero Vallejo. uno es UTC, ¿no? Bueno, después es el No Grifo, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Su objeto es exportación e importación de ensamblaje o materias primas, ¿no? Para la industria, venta de combustible, gas y derivados de petróleo. ¿Por qué lo cito? Porque eso sí, en la investigación de narcopolítica, esta venta de gasolina, querosene, derivados de petróleo, tenía que ver en muchos casos con el tema de insumos químicos. ¿Nos estás diciendo que ser propietario de un grifo te hace sospechoso no necesariamente, de ser narco? No necesariamente, pero ¿O de lavar dinero? No necesariamente, te estoy diciendo que varios investigados en la Comisión de Narcopolítica tenían este grifos. tipo de negocios. Pero mira la naturaleza de la inversión originaria en algunos negocios y cómo crecen tan rápido en capital. Por ejemplo, Lima Ingeniería y Construcción SAC empieza el 14/6 del 2011. ¿Qué tipo de empresa es? Es un objeto construcción y ampliación de obras civiles, eléctricas e hidráulicas con un capital social de 5.100. Y en 8 años pasa a tener casi 3 millones de soles de capital, 2.939.000. Tienes la promotora inmobiliaria Primavera, que empieza el 2004 con 1.500 soles y el 2006, en 2 años, pasa a tener 705.000 soles de capital. Tienes la constructora Habitaria, que empieza con 1.000 soles en el 2004 y luego en 6 años tiene 649.000 soles. Tienes la compañía... Parece un montón de empresas. Sociedad Anónima, solamente estas 4 últimas, ¿no? Pero... Una comienza con 1.000 soles, la compañía cerrada Cogeco, y en 10 años tiene 2,5 millones. Entonces hay la emergencia es bastante alta, ¿no? Y yo no digo que haya imputación, digo que hay necesidad de investigar, que si la actitud correcta fuera, si a mí me traen estos datos, que no son de la DEA, sino internos del país, yo digo, investíguenme pues,
Investíguenme, ¿no es cierto? Eso es, creo, la actitud de rendición de cuentas adecuada. De acuerdo. Carmen, en el informe de Cuarto Poder el día domingo se presentó como, digamos que indicios de un enriquecimiento visible, un departamento en la zona de Bal Harbour, que es una zona súper exclusiva de Miami, que el reportaje evaluaba en 1 millón, pero yo creo que ese loft que mostraron con vista al mar tiene que costar por lo menos 5. Que no sé si Y estará que no registrado. está registrado. Ese inmueble, por ejemplo, estando en los Estados Unidos, ¿podría uno, digamos, omitirlo sin problema? Uno debiera declararlo. Obligado? Uno está obligado. Uno está obligado a declarar. Yo creo Cualquier que propiedad en cualquier lado. Claro. debiera, porque es la forma en que uno demuestra ante la ciudadanía en ese ánimo de ser transparente, de ser auditable, de finalmente entrar a la política limpiamente, trabajar limpiamente y salir limpiamente, de decir lo que tienes y finalmente que tu ánimo no es enriquecerte, sino finalmente el demostrar la capacidad de trabajar por el país. Debiera de haberlo puesto. No sé si está o no está, o si lo ha aceptado ahora o no lo ha aceptado, o existe la figura de que pertenece a una empresa, no lo sé. Ahora, en política, cuando tus rivales te demandan determinado gesto, bueno, lo que generalmente hace un político más o menos cazurro es no darle el gusto, ¿no?, al enemigo. El no haber, digamos, cedido en que Ramírez dé un paso al costado, o en darle licencia, o en esperar a que culminen las investigaciones, ¿representa para ustedes una asunción de culpa? No necesariamente. Yo aprecio a Keiko Fujimori. ¿Qué signo interpretas Yo creo ahí? que Keiko ha hecho un esfuerzo por fortalecer a su partido político. Miren, estos últimos años lo he visto de cerca, porque finalmente yo estaba en la Secretaría de Política de mi partido, he visto el esfuerzo que hacían para cohesionarse, para capacitar finalmente a sus precandidatos, a los miembros más visibles de su partido, y eso hay que saludarlo. También saludo el hecho de que esté poniendo en debate temas importantes para el país. Creo que no es negativo que tenga una mayoría ya predecible en el Congreso de la República. Los países democráticos en general tienen fuerzas potentes dentro de los congresos que van a llevar a una gobernabilidad y a un alineamiento positivo dentro de independencia de poderes por el bien del país. En este caso en particular, sí creo que lo ideal hubiera sido que Joaquín Ramírez, de motu propio o en coordinación con su lideresa, dé un paso al costado, porque es una coyuntura delicadísima. Pero más allá de eso, creo en el principio de inocencia. Joaquín, por supuesto, yo creo que la libertad de prensa es fundamental y hay que defenderla, pero también le acoge el derecho de defenderse, de demandar a quien tenga que demandar. Pero los gestos son importantes. Está a tiempo todavía, yo creo que Keiko está a tiempo, está haciendo una campaña importante, esforzadísima, creo que su voluntad es la de hacer una buena gestión finalmente a futuro, pero este es un gesto que Carmen, debiera darse. ¿Cuál sientes que es el efecto que va a tener o las consecuencias que va a tener esta denuncia en la campaña de Keiko Fujimori? Estamos en una campaña por la segunda vuelta complicada, como son todas, de una polarización tremenda, de antis, de odios, de muchos, no todos, pero muchos que dan prioridad a recordar el pasado, a recordarle a Keiko la mochila, el vínculo con su padre, los cuestionamientos y procesos que hubieron en el gobierno de Alberto Fujimori y el reto que tiene Keiko y que lo ha estado haciendo eficientemente. Creo que con su trabajo en estas últimas semanas pues se puede tambalear un poco. Probablemente en las provincias, en las regiones no estén al día a día con respecto a esta denuncia, pero sí en Lima, y en Lima, recordemos, somos 10 millones de peruanos y peruanas, por tanto es importante también responder con gestos a aquello que demanda el ciudadano. El reto que ella tiene es el de enfrentarse al pasado, de demostrar que su visión es diferente, que está preparada para tener la posibilidad de un gobierno diferente, y por el bien de ella, como decía en un momento, por el bien de su partido, de la posibilidad de ser gobierno y por el bien del país, debemos de fortalecer caminos como el de esta propuesta de ley de luchar por fortalecer la identidad y la unidad de inteligencia financiera y otros proyectos que iban en esa línea, y por supuesto gestos como el de separar momentáneamente, temporalmente a Joaquín Ramírez mientras duran estos cuestionamientos.
¿Quieres agregar algo de la investigación? Porque necesito pasar a otro tema ya. Yo creo, Beto, que el señalamiento de la señora Keiko Fujimori de que no sabe cuál es el patrimonio de sus representantes políticos es un tema de fondo. Yo no puedo aceptar que alguien que quiere ser presidenta de mi país no sepa pues cuál es el origen del patrimonio del secretario general de su partido. Y de otro lado, esa afirmación se contradice con el hecho que ella ha referido de que todos sus candidatos han pasado por la ventanilla única. Máxime, cuando es de público, entonces, ¿cómo no sabría que el señor Osías, hermano del congresista del que estamos hablando, está también implicado en un proceso de lavado de activos? De otro lado, Beto, está el tema de que Keiko ya separó a un congresista que estaba investigado, que es el señor Gagó. Entonces, yo me pregunto por qué no lo puede hacer ahora. Y traslada a futuro la solución. A futuro entiendo que será después del resultado electoral. Y desde mi punto de vista sí implica un grave riesgo para el país la vulnerabilidad del proyecto político que lidera la señora Keiko vinculado a temas de narcotráfico. El caso Limaza, que no se ha investigado, Beto, y donde se encontró en 2 oportunidades aliños importantes de droga. En la costa del país también se encontró un camión pintado con la letra K, donde en principio se encontró talco, pero cuando se fue al local original de donde había salido estos, una suerte de cilindros, ¿no? Ahí dentro de los cilindros que estaban en ese inmueble, sí, que lo sobredimensionó, pero se encontró droga. Entonces yo lo que veo es que hay vulnerabilidad, ahí debe investigarse. ¿Algún tipo de sanción? ¿La Comisión de Ética va a investigar a Ramírez? Yo creería que la Comisión de Ética debe abrirle un proceso de investigación, pero más creería, Beto, por el contexto preelectoral y demás. Yo le he mandado una carta hoy día al fiscal de la Nación para pedirle que se acelere la investigación del Ministerio Público, la investigación institucional que corresponde en lo de la materia, ¿no? Quería pedirles también a ambas su comentario sobre algo que ocurrió el día de ayer, que fue en realidad algo grave, que pasó desapercibido dado el bullicio que ha generado esta denuncia contra Joaquín Ramírez. Y es el hecho de que la canciller haya tenido que desmentir al propio presidente en las explicaciones sobre el viaje de Nadine Heredia a Brasil. El presidente nos había dicho que la primera dama y la ministra de Inclusión Social habían viajado en representación suya a Brasil en agosto del 2012. Y ahora sale la canciller Ana María Sánchez, ministra de Relaciones Exteriores, y nos dice que el presidente nos dio información inexacta. Esto de verdad es insólito, que una ministra, y tú has sido ministra, Carmen, salga a enmendarle la plana al presidente. Creo que la canciller está salvando el riesgo en el que hubiera incurrido el presidente si se mantenía esa versión. ¿Cuál es este riesgo? De finalmente haya usurpado funciones Nadine Heredia yendo en representación del presidente. Creo que la Cancillería está haciendo control de daños. Control de daños, bueno, finalmente su función y está bien que así lo sea. No sé si te acuerdas, Beto, que aquí en un programa tuyo, en una entrevista del 2012 por el Día de la Mujer, creo que fui una de las primeras, si no fui la primera, que mucho antes que después salieran otras figuras en esa misma línea, que comenté abiertamente sobre el riesgo que implicaba que la primera dama, que tenía muchas cualidades y fortalezas, inteligencia, carisma, pero estuviera usando recursos públicos que finalmente iba a poner en riesgo la gobernabilidad en el trabajo del presidente Ollanta. Después salieron otras, en esa época me acuerdo que la admiración, inclusive la adulación que se tenía alrededor del trabajo de Nadine Heredia iba en una línea. Ahora se está evidenciando, bueno, no ahora, ya hace algunos meses, y ha sido lamentable, pero es una realidad. Por tanto, la Cancillería está cumpliendo un rol y pragmáticamente, en buena hora que haya sacado ese comunicado, aún así, aparentemente se le está enmendando la plana al presidente Humala. ¿Cuál habría sido la otra posibilidad? Es decir, la canciller no corrige al presidente, no hay una declaración, Nadine Heredia estaba usurpando funciones y usando el avión presidencial
sin tener atribuciones para hacerlo. Por supuesto, Nadine Heredia no ha sido elegida presidenta del país. La versión que dio el presidente, que la mandó como apoderada y su representante, en primer lugar, como lo conocemos por elemental procedimiento gubernamental, tendría que ser refrendada a través de una resolución suprema. Él no con puede validad, decidir él no puede mandar a quién se le ocurre. a Pedro por su casa para que lo represente. Es una función de representación. Segundo lugar, quien encabezó supuestamente en la corrección que le ha hecho oportunamente la ministra, es la ministra de Inclusión Social, pero en los hechos, pragmáticamente, todos sabemos que la cabeza de la delegación era Nadine, eran los tiempos de ¿dónde está mi ministra? Claro, ¿no? y Y la que creo salía que en la aquí, foto con Dilma era Nadine, claro, no y era la entonces ministra. aquí está el error endémico, Beto, la incomprensión que Nadine ha tenido a todo lo largo de esta gestión gubernamental de su rol. Yo rechazo el rol pues de adorno de la primera dama, ¿no? Por mis convicciones feministas, pero una cosa es con guitarra y otra es con cajón, pues no. Otra cosa es querer suplantar el rol gubernamental y a mi juicio esta es una de las muestras en que se ha pretendido hacer eso. Entonces cuando ahora la ministra de Relaciones, que no es precisamente muy protagónica, sale supuestamente a enmendar la plana al presidente, aquí hay otra motivación, que es de plantear, como lo ha dicho bien Carmen, tapar el riesgo de una eventualidad denuncia de usurpación de funciones. En realidad el presidente le ha dicho, sálvame en esta, ¿no? Claro, eso le ha dicho. Como Probablemente no midió las el presidente ya está consecuencias cuando dio haciendo la varias declaración. cositas planificadas, ¿no? Por ejemplo, no es del caso aquí, pero eso de autoinculparse de las decisiones patrimoniales O que decir están que las agendas vinculadas ahora en las son, agendas. las agendas son conyugales, ¿no? Porque tú tienes, yo nunca he Es tenido agenda imposible. conyugal con Mancomunada. ninguna de mis No, parejas, es imposible. ni tarjeta mancomunada Es tengo, imposible. menos será agenda mancomunada. Son ¿no? estrategias legales Entonces, que acá finalmente se hay, tienen acá hay que ya dar. unas conversaciones entre dos actores Para que poner están el parche, culminando ¿no un es ciclo cierto? político, ¿no? Poner el parche antes que salte el chupo. Bien, se nos acabó el tiempo. Gracias, Carmen, y Tenemos que gracias, venir Rosa. en otro momento. Por favor, Claro que sí. siempre están invitadas. No, Vamos a una siempre es grato pausa venir. y cuando regresemos estará con nosotros Pedro Espadaro, congresista y vocero de Fuerza Popular. No se vayan, es Plan B. Estamos de regreso en Plan B, ahora para conversar con el congresista de Fuerza Popular, Pedro Espadaro. Gracias por venir. Buenas noches, gracias. Acabamos de escuchar hace cosa de una hora la conferencia de prensa del congresista Joaquín Ramírez, también secretario general de su partido, en la cual nos ha dicho que básicamente lo están criticando o lo están atacando porque él es un cholo con plata y para algunos los cholos con plata solo pueden ser narcos o corruptos y él es un cholo chambeador. ¿Así de fácil se acaba la historia? A ver, Beto, en primer lugar estoy absolutamente sorprendido por cómo y con qué frialdad un canal de televisión, sin ningún tipo de prueba, un programa periodístico, sin ningún tipo de prueba, hace un reportaje de un dicho. Dicen que me dijeron que el señor dijo. Yo te pediría el día de hoy, por ejemplo, que hagas un reportaje, porque me acaban de decir que la página 11, esta famosa que conocemos todos, la tiene el señor Mr. Kuczynski en su casa. Entonces, como me dijeron ese dato, te pediría que hagas un reportaje en virtud del dicho. Y yo pongo la cara para decir que efectivamente el señor que entregaron supuestamente grandes cantidades de dinero a International Petroleum Company, con esa página 11 está guardada en la casa del señor Kuczynski. O sea, me parece absolutamente burdo un reportaje que mancha honras, que está violando absolutamente las presunciones de inocencia. Acá no se presume la inocencia, se presume la culpabilidad, Beto. O sea, ¿en qué país estamos que no se respetan ni siquiera los principios básicos del derecho, que es la presunción de inocencia? La conferencia de prensa que ha dado el día de hoy el señor Joaquín Ramírez va referido, esos son los contextos adicionales de la conferencia de prensa. Lo que ha señalado el señor Joaquín Ramírez es que hace 3 años viene siendo investigado por la Fiscalía, que no ha presentado habeas corpus, que no ha presentado una acción de amparo, que se está inmediatamente investigando en la Fiscalía, Beto. Y es como debe ser. Él no se ha corrido a ninguna investigación. Si lo han citado, él ha acudido a la investigación. No se ha imbuido de la inmunidad parlamentaria. Pero escuchar el día de hoy, por ejemplo, a la señora Rosa Mávila, que ha sido presidenta de una comisión que ni siquiera se le aprobó el informe, porque el informe era una serie de generalidades, Beto, que para ella, como lo hemos escuchado, tener un equipo de fútbol, eres narco. Los griferos, como lo ha dicho la señora, todos son narcos.
Entonces ahora el que tenga un puesto de periódico también es narco, de acuerdo a lo que ha señalado la señora Rosa Mavila. O sea, mira la ligereza, acá te ponen la chapa de narco como ponerte la chapa de chato, pues, y que me perdonen las personas bajas, pero o sea, no puedes de ninguna manera meterte a este campo en la política. O sea, te ponen la chapa de narco porque en todo caso tienes un carro que te lo has comprado con crédito, o por último, tienes un departamento o una casa que lo has comprado a través de un crédito bancario. Con esto no estamos poniendo las manos al fuego por nadie. Lo que estamos diciendo es que todos los canales van a una investigación. Está siendo investigado por la Fiscalía, Beto. Nosotros controlamos la Fiscalía. Ok, pero entonces, si el señor Joaquín Ramírez es el empresario, emprendedor, próspero, que nos ha dicho que es, ¿ustedes conocen la historia de su éxito económico? Es decir, comenzó como cobrador de combi y de ahí a tener un departamento en Val Harbor hay una galaxia de distancia. ¿Conocen la historia o saben la fórmula de su éxito? A ver, Beto, Joaquín Ramírez ha explicado y está explicando ante la Fiscalía cómo empezó, cuál es su trayectoria empresarial y luego cuál es su dinero. Ese es un tema que está siendo investigado. Repito, No, claro, pero no a se está Fuerza corriendo. Popular, digamos, se lo explicó, porque de hecho la candidata bueno, ha dicho que ella ha expulgado, digamos, y que Bueno, sabe por perfectamente supuesto, quiénes son sus candidatos. Por supuesto que se ha explicado al partido. Pero acá el punto central, Beto, es que está siendo investigado. O sea, no se ha corrido, no se han parado en una inmunidad parlamentaria para señalar, no, yo no voy a la investigación porque soy congresista. Eso es absolutamente falso. Entonces, la ligereza con la que te ponen aquí, que eres narco, es realmente sorprendente. De verdad que estamos absolutamente sorprendidos y rechazamos tajantemente los términos por los cuales un reportaje pueda ser tan ligero y colocar este tipo de temas en una agenda que debería ser las propuestas de los candidatos presidenciales. En una primera reacción, la candidata Keiko Fujimori atribuyó esto a una guerra sucia y, por supuesto, responsabilizó a su rival, Pedro Pablo Kuczynski. Ahora, a la luz de toda la información adicional que tenemos y de los comunicados de un lado y de otro, ¿qué es lo que piensan en Fuerza Popular? Estoy seguro que ha habido reuniones en las que se ha discutido ampliamente este asunto. Digamos, una mala leche? ¿Se han puesto a pensar por qué determinado canal de los Estados Unidos tendría alguna razón subalterna para atacar la candidatura? ¿Lo consideran un ataque finalmente? ¿Cómo evalúan esta denuncia? A ver, Beto, primero no hemos tenido reunión porque estamos en campaña y no tenemos tiempo pues para estar en reuniones. Keiko está viajando. ¿No han tenido ni una sola reunión sobre este asunto? No creo. Beto, a ver, Keiko Fujimori está viajando hace 8 días, no por Wall Street con sus amigos los banqueros, como el señor Mr. Kuczynski, sino está viajando por el interior del país, zona centro y sur del país, recorriendo pueblo por pueblo para decirle a cada uno de los ciudadanos de esta zona del país qué cosa es lo que quiere hacer por el país, ¿correcto? Hemos estado en Cusco el fin de semana apoyando a nuestro equipo técnico que ha estado en el debate técnico y justamente luego del debate o paralelamente al debate sale este reportaje. Obviamente se ha conversado internamente con el señor Joaquín Ramírez para que pueda explicar, ¿no es cierto?, qué cosa es el significado de este reportaje. Y el día de ayer salió Pepe Klimper como institución, como Fuerza Popular, a dar las explicaciones del caso. Salió también un comunicado, Beto, de la DEA, diciendo que ellos no han anunciado de ninguna manera ni que Joaquín Ramírez ni que Keiko Fujimori, lo más importante, está siendo investigada por la DEA. El comunicado solo mencionaba a Keiko Fujimori. Bueno, a Keiko Fujimori, efectivamente. Y digamos, el desmentido que hace Judith Lambert de la DEA lo hace en una llamada telefónica con un periodista de Correo. Así es, que no pronuncia el nombre del señor Joaquín Ramírez, o sea, no han dicho que están ellos lo que dicen es que no han dado nombres. Así es. Y entonces ahí se plantea una incógnita porque aún no hemos escuchado la pregunta del periodista de Univisión, solo escuchamos la respuesta de Judith Lambert. Entonces, el asunto está en que Joaquín Ramírez no está metido en este lío solo porque haya aparecido en el reportaje de Univisión o Cuarto Poder, sino que ya hay, como bien has dicho, una investigación previa y un legajo de miles de páginas. ¿No sería lo más sensato para proteger a la candidata separar a Joaquín Ramírez hasta que las investigaciones concluyan? Beto, a ver,
primero nos queda absolutamente claro que desde que Mr. Kuczynski anunció que la segunda vuelta electoral iba a ser un ring de box, es inmediatamente cierto. Obviamente, no solamente los golpes que nos dan los voceros oficiales del señor Kuczynski, sino los voceros que están así encubiertos, que es el presidente Humala, que es el jefe de campaña, el señor Cateriano, que dicho sea de paso me ha bloqueado en su Twitter, no sé por qué, y los demás ministros de Estado, que todos responden a nuestra candidata presidencial. Entonces, ya no debatimos con los voceros anunciados del señor Kuczynski o del propio señor Kuczynski, sino contra todo. Esto parece un partido, Fuerza Popular contra el resto del mundo. O sea, todos los ministros, el presidente de la República y los voceros del señor Kuczynski, todos contra nosotros. Perfecto. Y ese resto del mundo incluye algunos, por supuesto, a los algunos partidos de medios. izquierda, A ver, al APRA, la señora al Rosa PPC, Mávila, ¿a quiénes incluye? La señora Rosa Mávila, O Mavila. ha salido días atrás con el señor Yehude Simón a decir que apoyaban a Mr. Kuczynski. Perfecto, tienen todo el derecho de hacerlo. Pero venir, por ejemplo, el día de hoy sin ningún tipo de prueba, a decir que, por ejemplo, porque tienes un grifo, eres narco, o sea, por favor, Beto, no resiste el mayor análisis. Entonces, aquí tenemos que aprender que hay una presunción de inocencia, que se está investigando en la Fiscalía. Una Fiscalía que no controlamos nosotros, que es el propio gobierno el que siempre ha puesto una pistola en la cabeza a los procuradores para que nos busquen y rebusquen durante todos estos 5 años. El señor Ramírez, que es secretario general de Fuerza Popular, obviamente es un blanco que quieren atacar porque como no nos encuentran absolutamente nada, quieren atacarnos por ahí. Y nosotros, él ha salido el día de hoy a poner la cara y a defenderse, Beto. ¿Ustedes consideran este reportaje un ataque? Ah, pero qué duda acá. O sea, Beto, por favor, tú eres periodista. No ha habido Por eso ninguna... le estoy preguntando. No, pero... Ahora, no estoy el que hace la pregunta eres tú. Estoy preguntando. ¿Lo consideran un ataque? ¿No lo consideran una investigación? No, pero por supuesto, un ataque... ¿Y qué razones subalternas tendría Univisión o América o el Grupo del Comercio para atacarlos? Bueno, a ver, ¿quién estuvo 8 días en Estados Unidos paseando supuestamente o recorriendo Estados Unidos, que me imagino habrá encontrado muchísimos votos en Estados Unidos, Mr. Kuczynski? ¿PPK? ¿Y con quiénes se reunió? A lo mejor con sus amigos del Club Bilderberg, ¿no es cierto? Ese gran grupo en donde él acudió en 1988, con Kissinger justamente, con el secretario de Estado. ¿Cómo se llama ese club? Bilderberg. El Club Bilderberg. ¿Ah? Bueno, lo puedes revisar, que son los más grandes magnates del mundo. ¿Tú encuentras, Pedro, una conexión entre el viaje de PPK y este reportaje? Ah, pero a nosotros no nos cabe duda de que quien está metido en tema no solamente es el señor Mr. Kuczynski, ¿no? Sino parte del propio gobierno que no quieren y tienen terror de que Keiko Fujimori sea presidenta del Perú, porque tiene el respaldo de la población peruana. A ver, convéncenos de eso. No te queda ninguna duda de que hay una conexión de PPK con el reportaje. ¿Cuáles son los indicios que te llevan a pensar eso? Beto, te repito, todo está orquestado para que el señor Mr. Kuczynski, que además es el candidato socio de este gobierno, además el continuismo de este gobierno, primero anunció, no sé si en este canal a través de Panorama, que por ejemplo no iba a investigar las agendas famosas de la primera dama y el señor Humala, y además los grandes negociados de este gobierno. Beto, este canal a través de Panorama sacó un reportaje de la línea 2 del metro. 6.000 millones de soles que supuestamente se va a invertir, que no guardan relación ni con el expediente técnico. No va a ser investigado por el señor Kuczynski, porque hay un pacto de impunidad entre el señor Kuczynski y este gobierno. Y esto está absolutamente claro. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Apoyarlo a como dé lugar, echando barro con ventilador a nuestra candidata y obviamente a quienes formamos parte del entorno de Keiko Fujimori. ¿Qué duda cabe? Y entre ellos, por supuesto, nuestro secretario general. Pero nosotros... a ver, nuevamente, si tienen la certeza de que esto es un ataque, es una especie de torpedo contra la candidatura de Keiko Fujimori, están diciendo entonces que los propietarios, el directorio del Grupo del Comercio ya, digamos, decidió apoyar con todo su aparato mediático a PPK. Yo no he dicho eso, ¿eh? Yo he dicho que es lo que se colige de lo que estás diciendo. Beto, tú lo estás diciendo textualmente, yo no estoy diciendo. Estoy preguntándolo, no lo estoy afirmando, porque si tú me dices
que PPK viajó y que estuvo una semana en Estados Unidos y coincidentemente sale este reportaje de Estados Unidos, bueno, los Estados Unidos son bien grandes y PPK Sí, claro. no ha estado en Miami. No, ha estado en Nueva York con sus amigos los banqueros, en varias reuniones, incluso pidiendo algunos préstamos y créditos para el Perú. Como me hace acordar más o menos el viaje del hermano de Humala cuando se fue a Rusia un poco a hacer negocios. ¿Por qué? Bueno, pues porque el señor anunció, por ejemplo, en Puente Piedra, que él iba a pedir un préstamo a 30, 40 o 50 años para poner agua y desagüe en algunos pueblos, ¿no? El mismo Kuczynski dijo, obviamente, podemos colegir de que ha ido a Estados Unidos, y él lo manifestó, se ha reunido con empresarios. ¿A qué te reúnes con empresarios siendo un candidato presidencial? ¿Está mal? No, no está mal, pero deberías ser más abierto en señalar para qué ha ido a Estados Unidos, o tenemos que comernos el cuento de que ha ido a ver a su familia cuando solamente fueron 2 días, en todo caso, la graduación. Él ha declarado que ha ido a reunirse con empresarios y banqueros, sí, lo ha dicho. Lo que no encuentro es la relación entre el reportaje y el viaje de Kuczynski, porque a menos que Kuczynski sea productor de televisión o camarógrafo, ¿no? O haya ido con una maleta de dinero. ¿Cuál es la acusación? Bueno, el primer Twitter que sale del señor Kuczynski, justamente después del reportaje, es para que Keiko Fujimori aclare. Keiko Fujimori no fue involucrada en esa investigación o ese reportaje que se hace. Entonces, obviamente, Beto, nos parece poco serio por decirlo menos, Beto, que un programa de televisión y de un canal prestigioso pueda prestarse a este tema. Nosotros lamentamos esto, y ya salió el señor Joaquín Ramírez a señalar que va a denunciar este hecho a los responsables y además al Consejo de la Prensa Peruana. Me parece muy bien. ¿O no crees que debe denunciar si está viendo que su honor está siendo mellado, que le están clavando una chapa? Cada uno es libre de decidir si denuncia o no denuncia a un medio de comunicación, pero en todo caso, yo creo que asumir una actitud beligerante ante los medios no es un buen mensaje dados los antecedentes, ¿no es cierto?, del fujimorismo en la etapa 90-2000, ¿no? Beto, Fuerza Popular tiene 6 años en carrera. Keiko Fujimori es nuestra candidata presidencial. Contra ella no hay absolutamente ninguna prueba, por ejemplo, si quieres llamarlo de autoritarismo. No hay absolutamente nadie que pueda señalar que Keiko Fujimori no es concertadora, que Keiko Fujimori no habla con los otros partidos políticos para llegar a acuerdos de repente en aras de la gobernabilidad del país. ¿Estás de acuerdo con Héctor Becerril cuando dice que la DEA se ha convertido en un organismo chicha? No, él ha expresado eso. Lo que nosotros creemos es que se ha sacado la vuelta a la DEA, porque la DEA no ha señalado eso. La DEA en ningún momento, primero ha identificado que este señor, que supuestamente es un piloto que ha estado con el señor Ramírez, sea informante de la DEA. O sea, la DEA creo que la han utilizado en ese momento para decir se está haciendo una investigación contra este señor. Ahora, yo te pregunto... Si es un agente encubierto no lo van a echar, pues, ¿no? Bueno, pero el señor mismo se ha echado, el señor mismo ha dicho yo soy un agente encubierto de la DEA. Yo soy encubierto. No, sí, yo soy encubierto, he dado la cara, yo soy encubierto y he escuchado, que me han contado que el señor Ramírez dijo tal cosa. Por favor, o sea, no resiste el mayor análisis, Beto. Pero además, la DEA la han utilizado de pantalla para decir que efectivamente se está haciendo una investigación. Yo te pregunto, todos los que vamos a Estados Unidos tenemos una visa de turismo. Si es que había una investigación, ¿no te paralizan inmediatamente, no te quitan inmediatamente la visa y no te prohíben el ingreso a los Estados Unidos? El señor Ramírez ha viajado a Estados Unidos, que yo sepa. Ha sido operado incluso en Estados Unidos. ¿Hace poco? Bueno, hace medio año, un año, ha sido operado en Estados Unidos. ¿Tiene una visa múltiple? Bueno, no sé la calidad de la visa. No sé la calidad de la visa, pero ha sido operado hace poco en Estados Unidos. Entonces, si hay una investigación abierta contra él, lo primero que haría Estados Unidos es bloquear el ingreso. Bien, tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos. Esto es Plan B. Estamos de regreso en Plan B, seguimos conversando con el congresista de Fuerza Popular, Pedro Espadaro. Vamos a dejar un momento el asunto de Joaquín Ramírez para comentar lo que ha pasado ayer, y esta pregunta también se la hice a tus predecesoras en el set.
porque ha pasado desapercibida y normalmente sería un escándalo que un ministro de Estado salga a enmendarle la plana al presidente de la República. Ayer la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores, ha dicho que tiene que precisar, ¿no es cierto?, algo que el presidente dijo y que no es verdad, que Nadine Heredia viajó en representación suya a Brasil con la ministra de Inclusión Social. No es cierto. O sea, básicamente la ministra dijo que el presidente nos mintió. Y esto es inusual. Y hubiera sido nota de primera plana si no estuviéramos todos interesados en el otro escandalete. ¿Qué piensas? En estos casi 5 años, en donde hemos podido ver la actitud de la señora Humala, llamando mis ministros a los ministros de Estado, algunos dichos de los propios ministros, incorporándola en el Consejo de Ministros para que pueda ella no solamente estar presente, sino hablar en el Consejo de Ministros, despachar con algunos ministros temas diversos y acudir a cuanta reunión haya, y así sea más pomposa, mejor todavía, para que ella reciba los honores correspondientes. Nos cabe duda de que la señora Humala ha ido en representación del presidente Humala, obviamente sin autorización. Nos cabe duda que ella ha usurpado funciones en estos casi 5 años. No lo dije yo, lo dijo el propio ex vicepresidente o segundo vicepresidente, y lo dijo textualmente. Hay una denuncia que él ha hecho de usurpación de funciones. Entonces, obviamente, Beto, lo que ha tratado de decir la canciller es claro, lo han malinterpretado al presidente porque sabe que la Cancillería tendría altísima responsabilidad y puede ser pasible de una denuncia. El señor Humala sabe las cosas que ha dicho, sabe las cosas que ha hecho en este gobierno. Bien, por eso es el temor. Una última pregunta, sí, antes que nos manden a los comerciales. PPK se ha reunido, como bien has dicho, con el resto del mundo. Sí, claro, ¿no? Contra nosotros. Hemos visto que se ha reunido con los sindicalistas, se ha reunido con representantes del APRA, excepto Velázquez Gesquén, el día de ayer. Bueno, pero han dicho que se van a reunir también con nosotros. Los del APRA han ido a entregar el plan de gobierno. Bueno, pero a ver, los sindicalistas y la CGTP no se van a reunir con ustedes. ¿Por qué no, Beto? ¿Se van a reunir? Nos podemos reunir, por supuesto. ¿Sí? Nosotros nos vamos, mira, Keiko Fujimori se ha reunido con todos los grupos sindicales, con agricultores, con comerciantes, con emprendedores. Correcto, pero hablando de los que candidatearon en la primera vuelta, diera la impresión de que todos están optando por el voto crítico, que está de moda la palabrita, no sé cómo uno vota críticamente, porque votas o no votas, pero el voto crítico por PPK, para no decir contra Keiko, ¿no? Y ¿esto no les preocupa, esta digamos, falta de convocatoria entre sus colegas? Lo que hace el señor Mr. Kuczynski es el nuevo sancochado. Insultaron y dijeron de todo del señor Acuña, dijeron que no era ético para la política y fueron corriendo a besuquearlo al señor Acuña, obviamente con toda la comparsa que viene el señor Acuña, entre ellos la señora Nel Townsend, que es muy demócrata, es tan demócrata que ha pasado por todos los partidos políticos, y a convocarlo desesperadamente porque necesitan votos. Lo hacen subir a una combi, ¿no? Media tipo Orión, y luego van subiendo los demás, la señora Villarán, mira, Beto, el señor Toledo, han tenido que traer al señor Guillén para que fumigue un poco con tantas cosas que tienen dentro de ellos, el señor Toledo, la señora Villarán, el señor Acuña. O sea, eso es increíble. La repartija que están haciendo, lo están poniendo ya al señor César Acuña o como ministro de Educación o como jefe de Indecopi, de manera tal que pueda... Eso es una especulación. No, pues, Beto, obviamente hay una repartija de puestos ahí, ya colocaron al señor Torne como ministro de Economía, el señor Bruce ya como ministro de Vivienda, el señor Sheput como otro ministro. ¿Pero realmente crees que a personajes como Acuña les van a dar a cambio un cargo? Pero a nosotros no nos cabe duda. Ha habido una alianza desesperada por el tema de los votos. Nuestra alianza, Beto, es con la población. Si tú vieras, yo te invitaría un día a recorrer junto con Keiko Fujimori, que tú veas la cantidad no solamente de gente que sale, sino la cara de la gente cuando ve a Keiko Fujimori llegar personalmente, mirarle a los ojos y decirle las cosas concretas que quiere hacer. En este recorrido, Beto, que lo está haciendo por tierra, miles de kilómetros desde Junín
hasta Arequipa, que el día de mañana Tenemos que llegará a Arequipa, está recorriendo pueblo por pueblo. Bueno, Ella personalmente. iremos con nuestras cámaras a hacer Te testigos. invitamos personalmente. Gracias, Pedro, Gracias, por haber venido. muchas gracias. Nos vamos y lo dejamos con 24 horas. Chau.